Le decíamos en 13 Noticias que el mercado de la vivienda sigue, digamos que a un ritmo casi inabarcable. En el mes de noviembre creció la compraventa de viviendas un 15% más. Es verdad que ahí da la sensación de cierta moderación, pero desde luego todavía estamos en un momento álgido de ese mercado de la vivienda. Y quienes sí que pueden permitirse, no son muchos, no son la mayoría, pero quienes sí pueden permitirse o dar ese paso de comprar una vivienda, especialmente en el caso de los más jóvenes, en muchas ocasiones no saben en realidad por dónde empezar, ni siquiera en torno a lo fundamental en ese momento, es qué hipoteca elegir. Vamos a ver si nos ayuda Elena Ansotegui, que es CEO de Wipo y que tiene la amabilidad de acompañarnos. Elena, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Falta educación financiera, especialmente entre los más jóvenes, hasta el punto de que nos lo encontramos en muchas ocasiones, incluso con los jóvenes con los que hablamos. Hombre, en muchas ocasiones nos dicen, ni siquiera me puedo permitir pensar en una hipoteca, pero es que si diera ese paso, no sabría por dónde empezar. Efectivamente, en España no hay cultura financiera, que no lo decimos tú y yo. Hay una encuesta del Banco de España muy interesante que hicieron públicos los datos en el 2024, que ni el 20% de la población consultada supo atender tres preguntas muy básicas y además que tienen relación con las hipotecas. Una era sobre el tipo de interés, otra era sobre la inflación. Eh, entonces, la realidad es que la mayoría de la gente, incluidos por supuesto estos jóvenes, no saben lo que necesitan saber a la hora de buscar un producto hipotecario. Ya no solo cómo conseguir el mejor tipo de interés, la mejor cuota, que es muy importante, sino qué obligaciones se van a enfrentar a corto, medio y largo plazo. Y si te preguntáramos, dinos en tres frases, evidentemente hay que profundizar, esto no es tan fácil y siempre hay que dejarse asesorar y aconsejar, pero si te dijéramos, Elena, lo fundamental, en tres grandes titulares, lo que ningún joven o no tan joven debería dejar de conocer, ¿qué sería? Pues mira, lo primero, uno de nuestros primeros impulsos es ir al banco de toda la vida para que nos informen cómo funciona todo esto de las hipotecas. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar es un profesional cuyo cometido es solamente informarte del producto hipotecario que tiene él en ese momento en ese banco. De esta manera nos vamos a perder mucha información y muchas opciones. Hay figuras como nosotros, que somos los intermediarios de crédito digitales, que podemos acercarles a muchas más opciones a la vez. En paralelo, como consejo, en cuanto se lo empiecen a plantear, que empiecen a poner bonitos los movimientos bancarios, ya que los bancos todos se lo van a pedir buscando pautas de gasto y posibles descubiertos. Entonces, teniendo un poquito de cuidado, unos meses van a tener unos movimientos bancarios más atractivos. Y en tercer lugar, tienen que conocer qué casas se pueden permitir. La mayoría de los bancos, por no decir la totalidad, por una directriz del Banco de España, conceden como mucho el 80% del valor, con lo cual hay que tener ahorrados el 20% restante más un porcentaje destinado para impuestos y para gastos. En todo caso, estamos hablando de decisiones importantes en las que para muchas familias, decíamos, es un paso prácticamente que no se pueden permitir o que solo pueden permitirse soñar. Pero aquellas que, digamos, llevan tiempo considerando esa posibilidad, ¿es un buen momento, ahora que los tipos de interés están más bajos, para dar el paso finalmente? Por un lado, yo siempre digo que es un buen momento, porque si tienes los ahorros y encuentras la casa de tus sueños, perder esa casa esperando un tipo de interés es un coste de oportunidad brutal. Analizando ya el tipo de interés, ahora es muy buen momento. Hay tipos fijos muy atractivos y hay unos tipos mixtos con un tramo fijo en torno al 1% y con un variable muy, muy bajito posterior. Ahora se nota que había una demanda embalsamada que ha estado esperando esta bajada y que se está animando muchísimo, como tú adelantabas al principio. Bueno, por lo que me dices ya deduzco que la hipoteca variable, obviamente, a estas alturas mejor ni mirarla, fija o mixta. Bueno, pues forma parte de la necesidad de cultura financiera. Si le preguntas a un experto hipotecario, te diría que la hipoteca variable, al final de todo el término de la hipoteca, posiblemente sea la más rentable. Es con la que menos vas a pagar en el banco, menos intereses. Lo que pasa es que tienes que tener una economía muy fuerte y con previsión de ser sostenida durante todo ese tiempo. Eh, Depende de cada uno, ¿no? Yo tengo compañeros que apuestan por una variable. Yo, en mi caso, todavía tengo en la cabeza lo que nos pasó en el 2008 y yo he apostado por una fija. Por todos estos
estos matices hace falta acompañarse de un experto que te resuelva dudas. Sin lugar a dudas, siempre es el mejor consejo dejarse asesorar. Elena Ansotegi, CEO de Wipo, gracias de verdad por esos consejos y por esos titulares en algo que no es fácil, pero que a todos, casi a todos prácticamente nos atañe. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y lo prometido es deuda.